Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos todas y todos a este espacio. Vamos hoy con noticias importantes. Voy a empezar con noticias de mi región sucreña. La mojana sucreña parece ser un vampiro que traga recursos económicos, recursos del Estado y que no se le ve ningún avance, mi gente. Esto es totalmente entristecedor. La denuncia que hace el señor Carrillo es que van más de 300.000 millones de pesos invertidos en la última década en querer solucionar las problemáticas de esta región sucreña, de Bolívar y también de Córdoba, y creo que toca parte de Antioquia también. Esta región, pero el sector más afectado es el sector sucreño. Esta región justamente es una región olvidada por la mayoría de partidos de la derecha, por todos estos gobiernos de la derecha. El gobierno de Duque no hizo prácticamente nada por esa región. Lo único que hicieron fue perder aproximadamente más de 200.000 millones de pesos en aparentes soluciones de medio huevo, como dice uno acá en la costa. Vamos a escuchar un momentico al señor Carrillo a ver qué nos dice, y que hace una intervención excelente. Dice, habla con la verdad, le habla de frente al pueblo sucreño y mojanero. Era darles un informe a fondo a los alcaldes y gobernadores sobre cuál es el estado de la obra de Caragato y qué es lo que dice tanto el interventor como el contratista. Yo hoy no voy a dar ninguna declaración en el sentido de qué es lo que nosotros creemos u opinamos acerca de esto, simplemente hay unas comunicaciones por parte del contratista y del interventor pues que nos llevan a asumir que pues el chorro de Caragato no se va a poder cerrar en este año. Recordemos que este interventor, para recordar un poquito, este interventor contratista más que todo, lo quiso salirse por la tangente diciendo que estaba en la quiebra, que no iba a responder por nada de los daños ocasionados en la mojana, en ese sector de Caragato, porque estaba en quiebra, estaba en iliquidez. Y pues la presión del mismo Carrillo y pues la apertura que también genera este señor ha logrado que esta gente se comprometa a seguir trabajando, y pues ahí hay más de 129.000 millones de pesos invertidos de este gobierno de Gustavo Petro en esas soluciones que dieron. Vamos a seguir escuchando al director de la unidad de riesgo. Básicamente lo que dice el informe del contratista es que necesita la reducción de los caudales del río Cauca. Vamos a plantear la instalación de un puesto de mando unificado la próxima semana para poder tomar decisiones, pero el compromiso con el que salimos aquí con los gobernadores, con sus delegaciones y con los alcaldes es avanzar inmediatamente en unas soluciones dado este nuevo escenario, y es que muy probablemente pues ese chorro no se va a cerrar. La solución de la mojana no es hacer un dique. La solución de la mojana es una solución integral y una solución muy amplia que va mucho más allá de ese punto específico. Pero en ese punto, en Caragato, se han comprometido en los últimos años 377.000 millones de pesos y la mojana sigue inundada. Ojo, él dice que este año ya no fue, este año no va a ser, porque el caudal del río está muy alto y que se necesita entonces que el río baje su caudal. Además de eso, van a estar trabajando ya una mesa de trabajo con toda la región, que pues una de las cosas que hizo la gobernación en cabeza de la gobernadora Lucy fue pedir ayuda y decir, no nos dejen solo porque esto es una problemática enorme que queremos a que nos ayuden a solucionar. Y justamente esta es la respuesta del director: quedarse ahí, a ayudar en la gobernación todo lo que se pueda y esperar que la naturaleza en cierta manera ceda. Lo que a mí me entristece, mi gente, es que pasaron casi 5 meses de sequía, fenómeno del Niño, por todos lados, y simplemente no se hizo nada. Se comenzaron a colocar una cantidad de bultos de arena que costaron 129.000 millones de pesos, un lazo más de la corrupción de este señor Olmedo. Por acá les voy a dejar un videíto para que ustedes entiendan todo este cuento, de dónde sale el señor Snyder Pinilla. No viene de los lazos de Gustavo Petro ni nada por el estilo, viene de la clase tradicional corrupta de Santander. Es más, el contratista de Caragato viene de allá de Santander con todo este cuento de los Aguilar. Ahí en ese videito les voy a explicar bien todo ese cuento de la masa de contratación corrupta
que vino a entrar en esta entidad de la unidad de riesgo y lógicamente el señor Olmedo patrocinó que pasara absolutamente todo eso que está sucediendo. Vamos a terminar por acá para pasar a las noticias que les traemos el día de hoy. No tiene sentido seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante décadas cuando sabemos que se hace mal. Entonces, el gobierno nacional avanza con una solución integral para La Mojana, que es una solución de mediano y largo plazo. Y el propósito de esta reunión era darles un... Así es. Entonces, vamos con noticias relevantes de lo que está sucediendo en el país. El señor Daniel Quintero es un peligro, literalmente, un peligro para los intereses del uribismo. ¿Por qué se vuelve un peligro? Porque este señor quiere ser candidato a la presidencia para el año 2026 y tiene un apoyo popular enorme en todo el país y en su pueblo antioqueño también. Y este señor, pues buscan quitarlo del camino a como dé lugar, y la estrategia que ellos siempre usan es utilizar a su procuradora criminal de bolsillo para acribillar, para sicariar a todo aquel que se atraviese bajo los intereses de estos bandidos de quererse seguir robando el país que estamos reconstruyendo. La alerta la hace bien temprano el señor senador Ale Flores Hernández y también el señor representante Alejandro Toro. Entre los dos, muy tempranito el día de ayer, hicieron la denuncia. Desde las 5 de la mañana comenzaron a denunciar que la Procuraduría estaría a punto de emitir un fallo para inhabilitar por 15 años, ojo, a Daniel Quintero, violando gravemente sus derechos políticos. Un ataque político así oculto detrás de un proceso sin fundamento es un intento de aniquilar a un candidato presidencial. Entonces le tienen un miedo enorme a Daniel Quintero porque pinta como el próximo presidente de la República. Y ya para las mediodía del día de ayer, 3, el señor Ale Flores ya estaba anunciando, a pesar de que una sentencia de la Corte más importante de América sancionó a Colombia por violar derechos humanos al sancionar políticos usando la Procuraduría, nuevamente se pasan por la faja las normas y los derechos humanos ahora contra Daniel Quintero. Ojo, los que celebran se les devuelve. Y el señor el mismo Daniel Quintero, ya para las 6 de la tarde estaba anunciando su inhabilitación por parte de esta señora descabellada Cabello, ficha importante de la ultraderecha en Colombia para atacar, socavar los intereses del pueblo colombiano. Vamos a escuchar por acá. Noticias. El ex procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro López, calificó como descabellado el fallo de la Procuraduría contra el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Mauricio Pichot, muy buenas tardes. Amplíenos la información, por favor. Buenas tardes. Y a propósito de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por 6 meses al hoy exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, establecemos contacto a esta hora con el ex procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro López Dorado. Doctor López Dorado, el análisis que usted hace de esta decisión tomada hace apenas minutos por parte del Ministerio Público. Muy buenas tardes. Mire, el problema de cuando el juzgamiento lo hace una Procuraduría que acusa ante ella misma es el problema del juez que se divide, aparentemente, en dos para acusar por un lado y juzgar por el otro. Y no es así. Está juzgando el mismo que acusa. Y cuando el que acusa es el mismo juez, ha dicho Radbruch, el defensor tiene que ser un dios. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Juzgando al constituyente primario en su decisión electoral, que es elegir un alcalde. Y lo está corrigiendo disciplinariamente, lo cual es contrario a la lógica constitucional que rige el país, en donde el constituyente primario es quien tiene el poder y quien se lo puede quitar no es el poder constituido, sino es el mismo constituyente primario. Doctor López, la apelación que debe hacer el doctor Daniel Quintero, que es una apelación de ley... Bueno, hay que aclarar que no era, como decía en su momento el senador Ale Flores, sino por 15 años, sino que lo hicieron por 6 meses. Pero que ellos lo hagan y que esto se materialice es una ganancia para ellos porque da pie a que siga pasando. Por eso no podemos permitir que esto suceda. El presidente Gustavo Petro también se habló de la situación que estaba sucediendo. Dice: la procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos.
ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana en Colombia. Recordemos, para hacer un paréntesis, que el presidente Petro quiere y el progresismo en Colombia quiere eliminar la Procuraduría porque estos simplemente son puestos burócratas, son puestos que en realidad no funcionan de ninguna manera, de manera positiva. Y la idea es eliminar esa entidad para también reducir una cantidad de gastos al Estado. ¿Por qué? Porque siempre está pasando esto. Están utilizando esa entidad para atacar al adversario. Ha sucedido y va a seguir sucediendo. Vamos a escuchar un momentico lo que dice el señor Daniel Quintero con referente a lo que sucedió. El fallo de la procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la Constitución, la ley y la Convención Americana. Este es un fallo corrupto por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país, un fallo que viola la Convención Americana, un fallo que viola la ley y la Constitución, que es lo mismo que le hicieron a Petro hace unos años cuando trataron de evitar que pudiera participar en las elecciones presidenciales y que obligó a que la CIDH le tuviera que recordar a Colombia que la Procuraduría, que es un cargo administrativo y no penal elegido por político y no por jueces, no puede sacar del camino a un rival político. La Procuraduría, que nunca pudo encontrar un acto de corrupción en nuestra contra, se justificó finalmente en que había puesto un trino. Solo eso pudieron decir, un trino que dijeron que era participación en política, pero que ni siquiera de forma objetiva pudieron probar eso. Por el contrario, probamos que la primera persona que puso el trino del cambio en primera fui yo y que nunca fue utilizado como eslogan previamente por ninguna otra campaña. No nos juzgan por haber puesto un trino, nos juzgan por haber puesto la demanda de Hidroituango, la más grande que haya puesto un alcalde en la historia del país contra un cartel privado. Recordemos que Daniel Quintero le tocó el bolsillo, lo que más le duele a estos bandidos, le tocó el bolsillo cuando cogió y hizo que se pagara una multimillonaria cifra por el defalco a Hidroituango y también que pues culminó este proyecto que desde el gobierno del señor derechista, porque ya Fajardo está más derecha que nunca, Fajardo se había quedado inconcluso, se lo habían robado. Ahí está también Fajardo implicado en este caso. Daniel vino, organizó la casa y eso a ellos les molestó demasiado. Hoy las personas de Medellín están sintiendo ese cambio con ese nefasto gobierno del señor Fico. Medellín se hunde nuevamente en corrupción, Medellín se hunde nuevamente en inseguridad por todos lados, el empleo sigue cayendo en Medellín porque llegó el uribismo a simplemente repartirse la torta entre unos y otros. Y sigue el señor Fico desaparecido, ya no lo vemos por ningún lado. Vamos a escuchar un momentico más y pasamos a la noticia importante. El señor Gustavo Petro, no se vaya a ir, el señor Gustavo Petro encontró la fórmula para que usted y para que yo nos volvamos ricos, mi gente. Para que toda Colombia, la Colombia común y corriente, tengamos Dios mediante la clase media más poderosa y con mayores recursos en el mundo. Sí se puede, porque tenemos el mejor país del mundo. Entonces sigamos por acá con Daniel y les voy mostrando poco a poco esa fórmula. Nos juzgan por haber ganado la alcaldía de Medellín contra los carteles corruptos que se toman las ciudades de todo el país y por no habernos arrodillado ante ellos, por no haberles entregado a EPM cuando fueron a mi casa los del GEA a pedirme que les entregara empresas públicas de Medellín, por haberles dicho no y por haber hecho una alcaldía sin esos poderes que se creen dueños de todo y a pesar de eso haber bajado el desempleo a la mitad, haber bajado los homicidios a la mitad, haber entregado computadores a los niños, educación gratuita, sacar a miles de la pobreza. No me arrepiento de nada de eso y voy a seguir dando la batalla y por eso... Oye, toda mi solidaridad al señor Daniel Quintero, excelente alcalde con resultados reales. Entonces, seguimos por acá mostrando la fórmula. Va a ser un paso a paso y por eso necesito que estén muy concentrados, que no vayan a declinar el video, que lo compartan con muchas personas. La invitación antes de mostrarle esta fórmula es que por favor me apoyen a mi Nequi. Aportando desde $1 puede usted aportar en Nequi, puede escanear ese código QR
o también simplemente escribiendo el número. Con ese apoyo apoya, aunque suene redundante, a que el periodismo independiente siga adelante. Personas como yo y como otros más que le apostamos a la verdad, a venir, sacar tiempo de nuestro espacio para aportarle a la verdad, investigaciones de fondo y todo esto para que usted siempre esté bien informado. Siempre contamos con ustedes, no se nos olvide apoyarnos. Y también, lógicamente, para que por favor se suscriba a mi canal si es la primera vez que está viendo o me ha visto y no se ha suscrito, no se le olvide suscribirse y activar ahí al ladito la campana para que le llegue todas las notificaciones. Vamos entonces mostrando poco a poco la fórmula. Vea, vamos a empezar con esto que nos dice el señor Gustavo Bolívar. Kilo de hoja de coca, 6.000 pesos. Kilo de cacao, 32.500 pesos. Resultado del cambio de estrategia de la lucha contra el narcotráfico. No vamos a hacer hincapié ahí, vamos a seguir. Vamos a escuchar este videito. Mientras nosotros le otorgamos 100 millones de pesos a un contratista, que su función es tener una utilidad de una obra, porque para eso se crea la empresa privada, con 100 millones de pesos se pueden hacer 113 metros de placa huella en un sector rural. Con esos mismos 100 millones de pesos otorgados a una Junta de Acción Comunal, he visto en municipios que ha rendido hasta 200 metros. Es decir, la plática rinde, porque las Juntas de Acción Comunal van a cuidar los recursos, porque la Junta de Acción Comunal no está en función de un beneficio económico, sino un beneficio social para la comunidad. ¡Qué bendición!, ¿cierto? ¿Cómo le cambia? Recuerde que la Corte estuvo en contra, está en contra de esto, no ha tumbado del todo esto, pero sí frenó estas contrataciones a las juntas de acción comunal. Ellos quieren que estos contratos se sigan entregando a contratistas que con 100 millones de pesos de ganancia de ellos, nosotros construimos hasta 200 metros de placa huella. Así es la situación si se lo entregamos a las juntas de acción comunal. Seguimos mostrando la fórmula. Por acá nos dicen, en estos 2 años, el gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos avanzado en materia de vivienda, agua potable y saneamiento con un alto impacto en la calidad de vida de muchas comunidades en Colombia. Les comparto los 10 logros más importantes de MinVivienda, el Ministerio de Vivienda. Esta es la ministra Catalina Velasco. Vamos a ver qué nos dice Catalina por acá. En la calidad de vida de muchas comunidades. Agua para La Guajira. Nuestro primer logro es saber que más de 91.500 personas del pueblo guayú cuentan con agua potable en La Guajira. Además, estamos estructurando la solución definitiva que busca conducir agua potable del embalse El Cercado a la media y alta Guajira con una inversión de 2.3 billones de pesos. Ojo, solución definitiva a La Guajira con referente al agua. Vamos a llevarle agua potable directamente a las comunidades con el gobierno del cambio. En La Guajira, el gobierno del presidente Petro avanza en agua potable. El segundo logro, que es muy importante, es crear en el Ministerio de Vivienda la capacidad de estructurar proyectos de agua potable y saneamiento en colaboración con las comunidades. Más de 40 proyectos en zonas rurales, en zonas apartadas. Agua para más de 40 comunidades diferentes a La Guajira, ¿cierto? Con una inversión de más de 37.090 millones de pesos en los proyectos. Esto beneficiará a 8.000 personas. Vamos por acá a avanzar rapidito. Hemos estructurado un subsidio que hoy cubre más de 285.000 familias, 279 organizaciones reciben mensualmente un aporte para su operación. Estamos muy contentos con este avance. Misión Agua Potable. El cuarto logro de MinVivienda en el gobierno del presidente Petro es garantizar agua potable para los habitantes de nuestro país. Hemos terminado 57 proyectos, iniciado 163 nuevos proyectos de inversión que benefician a más de 2.9 millones de personas y tienen una inversión de más de 1.5 billones de pesos. Pero no solamente estamos avanzando en este sentido, sino que estamos mirando adelante.
en los próximos 10 años, con una inversión de 30 billones de pesos que darán en desarrollo los proyectos que garanticen el agua potable para las zonas excluidas de nuestro país. Ahí se incluye, por ejemplo, la ciudad de Quibdó o la región de Urabá. Muy importante este gran avance. El quinto es Basura Cero. Vamos a avanzar por acá para poder Programa Basura Cero. Ya hay en Lona, Mitú, Puerto Carreño, Sogamoso. En esas zonas realmente había serios problemas de disposición de residuos y ya estamos avanzando. Además, hemos trabajado de la mano con las organizaciones de recicladores y recicladoras, porque es con ellos que se formula la política de Basura Cero en este gobierno. 6. Y hasta aquí voy a llegar, le voy a dar el enlace para que usted termine el video y se vea esos 4 logros más. Seguimos con la fórmula. Dice nuestra ministra de Educación, la señora Aurora Vergara, a través de la universidad en tu colegio, los estudiantes, pueden conocer los programas y la ruta a seguir en educación superior, y con la política de gratuidad del gobierno nacional, más de 800,000 estudiantes hoy dicen puedo estudiar. Mi gente, la fórmula está formándose y está creciendo. Vamos a ver qué nos dice por acá el presidente Petro. Un centro comercial con 134 locales que se extinguió su dominio a la mafia pasó a la economía popular en Buenaventura. Durante muchos años, 134 locales del Centro Comercial Bellavista en Buenaventura estuvieron desocupados y abandonados. La SAE se los entregó a varios emprendedores del puerto en comodato. Lorena Jiménez hace parte de los 130. Listo, entonces los bienes que antes se llevaba la madrina, la mamá de Duque y toda esta gente, relojes y oro y todo ese cuento, hoy sí está llegando a las comunidades. Se le quita a la mafia y se le entrega al pueblo. Sigue la fórmula. Voy a hacer por acá a llegar a la fórmula ideal. Ojo, empezamos. Educación, carreteras, ¿cierto? Viviendas y sobre todo el campo. Voy a hacer un paréntesis acá. Inversión histórica, esto fue en octubre del año pasado. Inversión histórica en el agro colombiano. Esto fue un logro del presidente Gustavo Petro, donde logró incrementar en un 68% la inversión, el presupuesto para el campo. Pasó de 5.4 billones a 9.5 billones para este año 2024. ¿Eso sí está dando resultado? Pues vean este siguiente video. La realidad para que un campesino pueda mejorar su nivel de vida, incluso en la misma tierra sin aumentarla, es que pueda industrializar su producción. Lo que estamos proponiendo es que el mismo campesinado sea dueño 100% o codueño de la industrialización. Y ese concepto tiene que quedar en el decreto de territorio, si no caemos en una trampa. Aquí tenemos que crecer aún más, organizada y en número, para que sea contundente el triunfo del pueblo. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos 2. Y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. La oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Ojo con esto, ¿cierto? La inversión, dice él, debemos volver al campo, debemos unirnos para fortalecer el campo e industrializar el campo. Esto, mi gente, fue para el 8 de marzo. Estamos hoy a 4 de julio y vean la noticia. Sector agropecuario está jalonando el crecimiento económico nacional para 2024. El gobierno destaca que el sector, el más importante de la economía colombiana, siendo uno de los que más empleo genera y el que más le aporta a las cifras del ISE. Algunos analistas aseguran que las cifras no serían, voy a ponerle un poquito más de zoom, por acá, ahí, no serían tan buenas como lo presenta el DANE y al contrario hacen un llamado para revisar la situación del campo. ¿Quiénes dicen eso? Ya ustedes saben quiénes son los que siempre dicen eso, pero las cifras están, dicen, para enero cerró con una variación del 6, para febrero del 6.9, en marzo
la tendencia se revertió un poco, acabando en 4.1%. Y finalmente para abril pasó a 10.2%. Entonces, el campo es el mayor generador de empleo en el país y además de eso de riqueza, mi gente. Está impulsando de una forma extraordinaria la economía. Por eso la importancia de carreteras, de vías, de placahuellas para los campesinos, para el sector rural y agrario, para que puedan entrar los insumos y salir recursos agrarios que se exportan, que se quedan en el país, que quitan el hambre y que también salen del país. Veamos esta noticia. Exportación de frutas frescas colombiana crece 29% y con esto quiero cerrar. Esta es la fórmula para enriquecernos, mi gente, crecer en el campo, seguir creciendo en el campo y que el campo sea la economía número 1 de nuestro país. Y esa fórmula poco a poco el presidente desde todos los frentes la está impulsando. La exportación de fruta fresca colombiana, sin incluir el banano, ha experimentado un crecimiento significativo durante los primeros 4 meses de 2024, alcanzando 201.000 millones. Esta cifra equivale a un crecimiento del 29% en comparación con el 2023. Vea, tenemos limón, aguacatejas, gulupa, uchúa, mango, las frutas frescas que han impulsado el crecimiento de la exportación del sector. El aguacatejas ha registrado un crecimiento del 28%. Ustedes recuerdan aquellos momentos en la campaña cuando Duque se burlaba de Petro y todos los que lo rodeaban, porque decía que el aguacate iba a valer más que el petróleo. Pues eso se cumplió y eso se está viviendo hoy con una economía totalmente dependiente del campo. A eso le apostamos, eso genera empleo y además de eso genera paz. Una persona que tenga de dónde sobrevivir y que además de eso se les garantice pasar de ser pobres a ser propietarios, a ser industriales, a ser granjeros. Eso nos ayuda como país a contribuir de manera eficaz a la paz. Con eso, mi gente, damos finalizado. Gracias por estar conmigo aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.